Buenas, a continuación le presentaremos el método de secante. Este trabajo es presentado por Sergio Camacho, Anderson Guerra y mi persona Alejandro Calderón, presentado para el ingeniero José Luis Consuegra, del grupo 401 de análisis numérico de la Fundación Universitaria del Área Andina. Como vemos, el método de secante es otro método para aproximar el cero de una función en el que cada iteración se evalúa la función y no la derivada. Como vemos en este método nos dan dos valores iniciales, x0 y x1, con el que tenemos que evaluar de dichas funciones en sus valores correspondientes. Ya que el cálculo de xn más 1 requiere conocer xn y xn menos 1, se debe dar al principio dos aproximaciones iniciales, x0 y x1, como nombramos anteriormente, de la cual va a salir una recta secante a la función dada. Si x0 y x1 son las aproximaciones iniciales, la aproximación x2 es la intersección de la recta que une los puntos x0 y la función evaluada en x0 y x1 y su función evaluada en x1. Como vemos gráficamente, la recta tan secante a la función daría un valor que se cortaría en el eje x, dando el valor de x2. La aproximación x3 es la intersección de la recta que une los puntos x1 y su valor evaluado en x1 y x2 y la función evaluada en x2 y así sucesivamente. Este método es muy similar al método de Newton, debido a que el método de Newton aplica la misma función, pero aquí hay que utilizar una función derivada. En este método, en vez de la derivada, este valor se aproxima por f de xn menos f de xn menos 1 y xn menos xn menos 1. Esto lo reemplazamos en la nueva función de la derivada que de la fórmula de Newton y resulta que xn más 1 es igual a xn menos f de xn por xn menos xn menos 1 y la función xn menos la función xn menos 1. Todos estos valores de n tienen que ser mayores o iguales a 1. Un ejemplo de esto sería usar el método de la secante para aproximar la raíz de la función Euler a la menos x al cuadrado menos x, comenzando con los valores iniciales en x0 igual a 0 y x1 igual a 1, hasta que el error dé menor o igual al 1%. Como vemos la función, esta tiene que ser evaluada primero en x0 que es de valor 0 y luego tenemos que evaluarla en x1 que es de valor 1. Como vemos dichamente, la función evaluada en 0 daría un valor igual a 1 y la función evaluada en 1 daría el valor respectivamente subrayado. Entonces, si reemplazamos estos valores en la función del método, que sería esta, vemos que x2 sería igual a 1 menos el valor de f de x1 y esto lo restamos al valor de x0 y menos el valor de x1 sobre el valor de x1, el valor de la función evaluada en 0 que sería 1 sobre b menos el valor de la función evaluada en 1 que sería este, ¿cierto? Al calcular esto nos daría este valor. El error sería el valor absoluto de x2 menos x1 sobre x2. Esto es lo mismo que decir que el x2 es el nuevo valor y x1 sería el valor anterior multiplicado por el 100%. Como vemos, el nuevo valor que obtuvimos fue x2. Este x2 lo reemplazamos y el valor antiguo era el de x1, ya el 0 sería el valor que ya desaparece. Entonces el x1 sería este sobre el nuevo valor multiplicado por 100. Aquí vemos que nos da un error del 63.2%. Entonces no nos cumple el requisito dado. El antiguo valor pasa a ser el valor x0 igual a 1 y el nuevo valor
pasaría a ser el x1. Volvemos a evaluar las funciones en 1 y los reemplazamos en el valor de x1 también y nos darían cada valor respectivamente. Al reemplazarlo en x2 vemos que nos daría un nuevo valor y al calcularlo el nuevo error vemos que nos da el 6.23%, aún muy alto, no nos cumple la condición inicial. Con una tercera iteración vemos cómo se vuelven a pasar el antiguo valor a volverse x0 y el nuevo valor pasaría a ser x1. Volvemos a evaluar cada función y se reemplaza nuevamente en la función para que nos dé el nuevo valor dado. Vemos que este valor sí nos cumple la condición del error menor o igual al 1%. Aquí vemos que nos da 0.08%, o sea que es menor al 1%, y vemos que este valor puede ser una aproximación de la función que queremos encontrar. Muchas gracias.